¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando en las actividades en la plataforma. No se olvide, por favor, de seguir trabajando nuestro portafolio y también no nos olvidemos de tener los documentos al día, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, lo que son documentos, pensiones, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente acerca de los movimientos sociales, pero los más actualizados, ¿no? La anterior semana, bueno, no tuvimos la actividad correspondiente, pero el día de hoy ya la vamos a revisar, ¿no? Como ustedes saben, revisamos los movimientos sociales, hablamos de algunos representativos, ¿no? Hablando del movimiento obrero, también hablamos, en este caso, de algunos de los movimientos más importantes en nuestra sociedad, ¿no? Que son los sindicatos, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué tipo de sindicatos tenemos aquí en el Ecuador? ¿Cuáles eran esos sindicatos, si recordamos? Y que se agrupaban por profesiones. La Asociación de Bananeros del Ecuador. También, muy bien, excelente. Otro sindicato. Sindicato de choferes. De choferes, muy bien, excelente. Otro sindicato, otro gremio que nosotros conozcamos al día de hoy, que de hecho existe un montón. Sindicato de trabajadores. De los trabajadores, muy bien, sí, excelente. El sindicato directamente de taxistas, hablamos directamente de profesiones como la UNE, hablando de los profesores. Si bien es cierto, nosotros al día de hoy podemos palpar, ¿no? De que en toda profesión, toda actividad prácticamente existen gremios o asociaciones, ¿no? El día de hoy vamos a conocer un movimiento bastante importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y que eventualmente pues sirve de un motor económico prácticamente a nuestro país, ¿no? Hablamos del movimiento indígena, ¿no? Como ustedes saben, el movimiento indígena juega un rol fundamental en nuestra sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un presidente quiere crear lo que es algún impuesto, quiere afectar el bolsillo de la población, ¿quiénes son los primeros en salir a protestar? Los indígenas, los Los movimientos sociales, los sindicatos de las instituciones públicas y privadas. También, excelente, muy bien. Es decir, todos prácticamente participamos en la mayoría de los levantamientos, ¿no? Como ustedes saben, el movimiento indígena prácticamente es un grupo social que están siempre atentos a todas las actividades, tanto de nuestra sociedad como en darnos prácticamente los recursos o los productos en el campo, ¿no? Como ustedes saben, ellos paulatinamente fueron un grupo que sobrevivieron, en este caso, a la llegada en su momento de los españoles, ¿no? Y 500 años después, nosotros podemos mencionar que al día de hoy siguen mostrándonos su cultura, sus tradiciones, sus costumbres en general, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes en donde destacamos estos movimientos sociales, ¿no? Hablando del movimiento indígena, aquí podemos ver una imagen en donde resalta lo que son tradiciones, ritos importantes, ¿no? Aquí podemos verificar lo que es una imagen en donde están bastantes personas que destacan o participan en bailes tradicionales del movimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los bailes tradicionales del movimiento indígena? Inti Raimi, El Inti Raymi, muy bien. San ¿Cuál más? Pedro, Las fiestas de San Pedro, muy bien. ¿Cuál más?
Ya, una más, muy bien, una más. Del Tenemos, Chagra, Licen. Buenos días, Licen, el Chagra. ¿cómo está? Muy buenos días, excelente, el Chagra también. Entonces tenemos una gran cantidad de festividades. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y aquí también podemos detallar algo importante, ¿no? La iglesia, sí, la religión que en su momento también aporta, en este caso con la aceptación de estas visiones y tradiciones del movimiento indígena, ¿no? Y aquí también destaca lo que es una imagen en donde el movimiento indígena prácticamente siempre está atento en nuestra sociedad y eventualmente cuando un presidente afecta el bolsillo, de la población o cuando directamente crean normativas que no dan un beneficio, el movimiento indígena es el primer sector en salir a la protesta, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Carola Recalde, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Movimiento indigenista. El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Este se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Aquí también podemos destacar, ¿no? Que el movimiento indígena está presente en la mayoría de los países en América del Sur, ¿no? Por ejemplo, ¿existen indígenas en el Perú? Sí, Sí, sí hay. Excelente, muy Claro que bien. sí. ¿Existen indígenas en Bolivia? Sí, Sí. Muy bien. ¿En Colombia? sí, Sí, también. Excelente. ¿En Chile? Claro. igualmente, sí. Muy bien. ¿En Argentina? También. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos palpar, ¿no? Que el movimiento indígena como tal sigue presente en la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? Que si bien es cierto, ellos en este caso practican sus rituales, sus costumbres, sus tradiciones dentro de estos territorios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ellos, ¿cuál es el idioma nativo que ellos directamente lo mantienen hasta el día de hoy? El El quechua. quichua. Excelente, muy bien, el quichua, ¿no? El quechua prácticamente se habla en Perú, pero miren, prácticamente la diferencia entre la I y la E, nada más, ¿no? Si bien es cierto, podemos resaltar, ¿no? Que a pesar de los 500 años, en este caso, que tuvieron de sometimiento por parte de los españoles, ellos siguen latentes en nuestra sociedad, ¿no? Aquí también nos habla, ¿sí? Que el movimiento indígena siempre está a favor, ¿sí? Para que en este caso logren las políticas de gobierno o los presidentes salvaguardar lo que son sus necesidades, ¿no? Cuando prácticamente un gobierno no cumple sus promesas de campaña o tal vez crean impuestos o tal vez afectan directamente a la población en general, prácticamente el movimiento indígena es el que sale a protestar, pero también sale a proponer, ¿no? Recuerden que ellos mantienen sus propias normativas, sus propias formas de gobierno, por decirlo así, pero también tienen sus propias formas de proponer a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, sí, especialmente en Cotopaxi, aquí también podemos detallar que cuando una persona comete algún error, ellos directamente tienen una normativa para castigar a la persona. Por ejemplo, ¿qué tipo de castigos realizan los indígenas a aquellas personas que han cometido un error? Les bañan en agua fría y les hostigan. Le hostigan.
Excelente, muy bien. Ahora, ¿alguno de nosotros hemos probado la ortiga alguna vez? Sí, por accidente. Sí, Lisen. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Le hace ronchas. Huele, arde, pica. Excelente, muy bien. Otro instrumento que también practican o que utilizan, en este caso, la mayoría de los movimientos indígenas, es el cabresto. ¿Lo hemos conocido alguna vez? Sí, Lisen. Sí, Lisen. Excelente, muy bien. ¿Lo hemos probado alguna vez? No. También. Sí, sí. También me castigaba mi abuelita. Muy bien, excelente. Son recuerdos que nunca vamos a olvidar, ¿no? Entonces, miren, prácticamente se le conoce como la purificación, ¿no? Cuando una persona cometió un error, se equivocó, ¿cómo está? Muy buenos días, y eventualmente, pues, lo castigaron, ¿no? Si bien es cierto, aquí prácticamente detallamos que son movimientos de transformación, ¿no? Aquí observamos imágenes de cómo el movimiento indígena, bueno, aquí están mostrándonos su cultura, hablamos directamente de su vestimenta, ¿no? ¿Cómo están vestidos de ellos? Con faldas Con y faldas, ponchos de con colores bordado. bordados. Ya, muy bien. El Con los sombrero. bolsos. Excelente, Sombreros. muy Plumas. bien, los sombreros, excelente, las Con plumitas. chals. Excelente. Entonces, miren, una gran variedad de colores, ¿no? Que son bastante llamativos. Aquí en esta imagen también podemos observar a una persona que está tocando un instrumento musical. ¿Qué instrumento será? El cuerno. Cuerno de vaca o de toro. Excelente, muy bien, que son utilizados, ¿no? Para los eventos de las tradiciones y las costumbres, ¿no? Aquí en esta imagen nosotros podemos palpar la participación del movimiento indígena en los levantamientos populares, ¿no? Entonces aquí podemos observar que en algunos casos, hablando desde el 2000 en adelante, realmente cuando un presidente no cumplía con sus ofrecimientos o afectaba el bolsillo de la población, ellos salían a protestar, ¿no? Y en su momento también quitaban a los presidentes, trataban de colocar a un presidente que logre dar una estabilidad, pero eventualmente, pues, a veces la situación era muy complicada, ¿no? Entonces, miren, aquí también podemos verificar que ellos siempre están directamente listos para proponer, sí, también, al igual que están siempre listos para estar a cualquier hincapié, por decirlo así, de algún gobierno que genere algún malestar a la población, ellos siempre están atentos, ¿no? Y obviamente también proponen, en este caso, para salir de algunos problemas que en la sociedad a veces nosotros tenemos, ¿no? Aquí también podemos detallar, ¿no? Con la imagen representativa de un candidato que al día de hoy también está por el movimiento indígena, ¿no? Que es el señor Yacu Pérez, ¿no? Si bien es cierto, nosotros al día de hoy y en toda la historia republicana de nuestro Ecuador, ¿hemos tenido tal vez algún presidente indígena? No. No, No, Lisen. no que recuerde. Excelente, muy bien. Todavía al día de hoy no tenemos un representante del movimiento indígena, ¿no? Al día de hoy, ¿cuál es el máximo representante del movimiento indígena? Leonidas Issa y Yacu. Ya, muy bien. En el caso de Leonidas Sisa, que es el máximo representante de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ellos prácticamente
se han acoplado a nuestra sociedad, ¿no? Con la tecnología, hablando directamente de las políticas de gobierno, ¿no? Antes era muy difícil que los indígenas puedan directamente estudiar, era muy difícil que ellos también puedan ostentar un cargo público, y al día de hoy nos hemos convertido en un país de inclusión, ¿no? Entonces tenemos representantes indígenas que están en la asamblea, hablamos de representantes indígenas que tienen un nivel académico muy alto, ¿sí? Y también podemos destacar la participación de las mujeres en la sociedad en general, ¿no? Entonces es un grupo que prácticamente sigue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Pero en su momento también se planteaba que si nosotros al día de hoy no hemos tenido un presidente indígena, ¿qué opinan ustedes si algún día nosotros tendremos un presidente indígena? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Sí? ¿Qué opinan? Pienso que todos tienen el mismo derecho también a postular como presidentes. Simplemente estarían a hacer la prueba para ver, sea indígena o no, qué tal mandatario es, cómo lo que va a gobernar en nuestro país. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues tenemos en un país de igualdad de condiciones, ¿no? Y en algún momento tal vez llegue al poder, pues, un representante del movimiento indígena, ¿no? Como ustedes saben, los indígenas al día de hoy establecen como norma de conducta cuidar lo que son las normativas que imparten, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió el levantamiento en octubre del 2019, se fortalecieron los valores que dentro de la cultura indígena, en este caso, se habían estado manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? En la cual decía, no serás mentiroso, no serás ladrón y no robarás, ¿no? Que prácticamente son valores que establecen desde la cultura de los incas, ¿no? Muy bien, movimiento indigenista. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Maritza Carrillo? ¿Estamos ahí? Buenos días, dicen. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Movimientos indigenistas. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su reaccionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo, insertó en la estructura de poder colonial en el movimiento indígena latinoamericano. Se plantea como un movimiento de civilizatorio capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar no una, sino varias identidades latinoamericanas, no una forma de producir reconocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convenido y resistido a más de 500 años de donación en el elemento indígena, se va convirtiendo en el centro de discurso y de la construcción de una visión de mundo, de un sujeto político, de un proyecto colectivo y emancipatorio. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos palpar que la cultura indígena prácticamente es una cultura que prevalece, sí, a más de 500 años de sometimiento, ¿no? Por parte de los españoles, pero a pesar de ellos prácticamente destacan las costumbres y tradiciones de las culturas que se asentaron antes de la llegada de los españoles también, ¿no? Hablamos también de que ellos, sus ritos, ¿sí? La forma religiosa de interpretar lo que es la naturaleza, el mundo, sus normativas, siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, aquí en el Ecuador nosotros tenemos una gran cantidad de fiestas, de tradiciones,
Pero también nos destacan los platos típicos, el idioma, la vestimenta también, ¿no? Y las formas de interpretar lo que es la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el plato típico que en este caso podemos destacar del movimiento indígena? El cuy. El cuy, muy bien, excelente. Entonces, miren, tenemos El, una gran cantidad de platos típicos, hablando directamente de la gastronomía, de la vestimenta también, ¿sí? Y sobre todo también podemos hablar de los territorios en donde se encuentran más población indígena, ¿no? Aquí en estas imágenes también podemos observar lo que es la agrupación en general y destacamos una bandera importante, ¿no? Que representa al movimiento indígena. ¿Cómo se llama esta bandera? Del Pachacuti, ¿qué es? Perdón. Excelente, 10-10. A ver, ¿cómo se llama esta bandera? La que La está... Tonay, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y esta banderita que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? 10 en este momento. Sí, muy bien, la bandera de la Huipala que se le conoce, ¿no? En donde destacan colores representativos. Hablamos del amarillo, el rojo, el azul, el verde también en general, ¿no? Lo que simboliza lo que es la unión de pueblos y nacionalidades, ¿no? Aquí también destacamos una imagen en donde los pueblos indígenas están realizando lo que es una especie de tradición en general, ¿no? Por ejemplo, los indígenas también nos han dejado lo que son medicinas ancestrales. Por ejemplo, si yo al día de hoy digo me está doliendo fuertemente mi cabeza y no tengo pastillas cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? Ya, muy bien. ¿Qué tipo de plantas? La ortiga, Ya, puede ser la ortiga, muy bien, excelente. Otra planta que nos ayude a tratar el dolor de cabeza, ¿eh? La agüita de La rueda, lamento. ¿viste? Lamento. Excelente, muy bien. Entonces, miren, ¿de dónde aprendimos nosotros que esas plantas son buenas? de los nuestros abuelitos. abuelitos. Excelente, muy Abuelita. bien, de nuestros padres, de nuestros abuelos en general, ¿no? Que prácticamente fue una enseñanza que los indígenas nos han compartido, ¿no? Ahora, el día de hoy nosotros podemos destacar que existe pues una gran cantidad de plantas que nos ayudan a tratar de diferentes enfermedades. También en este caso podemos palpar de que ellos nos ayudan con sus productos, ¿sí? Que prácticamente trabajan en el campo y los venden en la ciudad en general, ¿no? Ahora vamos a hablar de la plurinacionalidad, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. La plurinacionalidad es asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales o en asambleas constituyentes, ¿no? Nuevas formas políticas e institucionales del Estado. El Estado plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona fundamentalmente la visión homogeneizadora del Estado-nación y con ella la tradición política occidental en América Latina, ¿no? A ver, acá, el término de la plurinacionalidad destaca lo que es una gran cantidad de pueblos, de culturas, de nacionalidades que tiene un territorio, ¿no? Y en el caso del Ecuador, pues nosotros tenemos una gran cantidad, ¿no? Hablando del movimiento indígena, hablamos de las culturas como los Shuar, los Achuar, los Sionasecoya, ¿sí? También hablamos de pueblos como los Montubios, afrodescendientes, bueno, una gran cantidad que nosotros tenemos en nuestro territorio, ¿no? Y que conviven prácticamente con tranquilidad, con paz y obviamente nos comparten sus conocimientos a la sociedad en general, ¿no? No se olviden, por favor, que con la llegada de los españoles a nuestro territorio apareció pues una nueva raza conocida como el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje?
¿Qué será el mestizaje? 10 en este momento, ¿eh? La mezcla de culturas. Ya, muy bien. Sí, Un mestiz, un blanco con un indígena. Buenos días. excelente, muy bien. Prácticamente es la mezcla de culturas, ¿no? Por un lado, directamente el español y por otro lado, pues, el indígena, ¿no? Es decir, el español con la indígena prácticamente crea lo que se conoce como el mestizaje, ¿no? Al día de hoy se cataloga que en el Ecuador y en hablando de América del Sur, el mestizaje también tomó bastante aceptación en la mayoría de las políticas, en la mayoría de las clases sociales dentro de América del Sur, ¿no? En donde se plantea, sí, que prácticamente nosotros somos una mezcla con los españoles como tal, ¿no? Pero la población indígena prácticamente es una población de origen de los nativos, ¿sí? Que estaban dentro de estos territorios antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y eventualmente nosotros tenemos que aprender de estas culturas, mantener lo que es un respeto, ¿sí? Por las grandes aportaciones que nos dan estos pueblos, estas nacionalidades, ¿no? Aquí podemos encontrar también imágenes en donde están estas culturas, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen donde prácticamente está nuestra bandera y aquí es una imagen donde la mayoría de los pueblos indígenas estuvieron participando en los levantamientos populares, ¿no? Aquí también podemos verificar en esta imagen la unión, la fuerza que mantienen estas culturas y sobre todo que ellos también están siempre proponiendo en caso de algún problema que nuestra sociedad la contenga, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, prácticamente la plurinacionalidad es la convivencia, ¿sí? De culturas, de pueblos, de nacionalidades bajo el Estado ecuatoriano y sobre todo nosotros tenemos que preservar, ¿no? Lo que es el idioma, lo que son las costumbres, las tradiciones y que son identidad propia, ¿sí? De nuestro territorio, ¿no? Si bien es cierto, aquí en la sierra, sí, hablando del movimiento indígena, podemos destacar que los platos típicos, hablando de la música, hablando de la vestimenta, siempre están dentro de la prioridad de nuestro Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, nosotros al día de hoy, con la tecnología, sí, hablando de las potencias mundiales, destacamos directamente la utilización de dos idiomas. Por ejemplo, al día de hoy también se nos pide que nosotros logremos aprender el idioma inglés, ¿no? Pero también sería una buena opción que nosotros, como ecuatorianos, también aprendamos el idioma nativo de estas culturas, ¿no? Hablando del quichua. Si yo preguntara, de los 20 estudiantes que estamos aquí, ¿todos sabemos hablar el idioma quichua? No. No, Liz. No, Liz. Excelente, muy bien. Humildemente, ¿cuántas personas podemos hablar el quichua? Sí, a ver, ¿cuántas personas hablamos del quichua? Ya estamos cerca de 20 personas. De las 20 personas, ¿cuántas personas hablamos el idioma quichua? Yo no, Liz. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, son normativas, sí, que nosotros también tendremos que aprenderlas, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos un país que es megadiverso en el tema de culturas y eventualmente sería fundamental también aprenderlo, ¿no? Muy bien, ahora, la histórica lucha. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Guadalupe Marcalia, por favor? ¿Estamos ahí? Yo no, profe. ¿Quién está? Señorita Guadalupe, ¿estoy bien? Sí, no está. Parece que tenemos problemas en la conexión, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Choto, por favor? Sí, señorita Choto, no nos encontramos. Listo, sin participación. ¿Me ayuda el señor Carlos Monserrat, por favor?
¿Le puedo ayudar yo, Licen? Claro, muy Le leo bien. yo. Tenemos que un problema en la conexión. Sí me escuchan todos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Licen. Parece que La listo. historia, Muy bien. la ¿Ya les historia ayudo? lucha. Ahí sí, por favor. La historia lucha Histórica. de los indígenas. La La histórica histórica. lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no solo tienen que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea. La tierra tiene un sentido muy profundo en las cosmovisiones y en la forma misma de existencia de los pueblos. Ella es la madre que nos acoge, el espacio donde la vida se crea y se recrea en la visión indígena. Hay que criar a la madre tierra y dejarse criar por ella. Esta relación profunda con la tierra se contrapausó radicalmente a la visión del colonizador, que veía la tierra como un objeto de posición y espacio, de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Gracias, Licen. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente la histórica lucha destaca directamente desde la llegada de los españoles, ¿no? Que prácticamente se establece de los años de 1532 hacia adelante, ¿no? Si nosotros hablamos de 1532 al 2023, ¿cuántos años han pasado? A ver, vamos a ver esas matemáticas. Vamos a ver. ¿Cuántos años han pasado de 1532 al 2023? A ver, ¿cuántos años? ¿Quién les da matemáticas? ¿La profe Gaby? Sí, no. 491 años, Lice. Ya, muy bien, ya voy a conversar con la profe Gaby para que nos ayude con más trabajitos en matemática. Muy Licen. bien, 491 años. Que Licen, ¿me escucha? prácticamente, sí, le escuchamos. Ay, ahorita, Licen, pido mil disculpas. No sé qué pasa con el micrófono, no funcionaba cuando me dijo que lea, pero no pude hacerlo, Licen. Ah, ya, listo. Sí, no se preocupe, por favor. A veces tenemos estas fallas tecnológicas también. Sí, no hay ningún problema. Muy Ya, bien. Licen, gracias. Excelente. Entonces, miren, si nosotros hablamos en términos generales, 491 años, ¿no? Pero desde la llegada de, en este caso, Francisco Pizarro. Si bien es cierto, la cultura indígena ha sobrevivido lo que es la dominación de los españoles, la explotación, la marginación, ¿sí? Y al día de hoy todavía sigue siendo un movimiento sólido en nuestra sociedad que nos comparte lo que son sus bailes, sus tradiciones, sus platos típicos y la forma de interpretar lo que es la vida, ¿no? Si bien es cierto, fue un grupo bastante explotado por los españoles, pero al día de hoy juegan una identidad nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos de vacaciones, ¿quién de nosotros no ha bailado alguna vez con Bandita de Puebla? Yo he bailado, Licen, a mí sí me gusta. Listo. Yo también he bailado. Excelente. Con Bandita de Pueblo, si hablamos un poco de festividades, el carnaval, las fiestas de la Mama Negra, las fiestas de Píllaro, bueno, tenemos una gran cantidad de fiestas, ¿no? Y sobre todo ellos... Yo, profe, no baila. Sí, dígame, ¿no ha bailado todavía?
Sí, no, señor Carlos, muy bien. Si no ha bailado, pues lo tiene que bailar alguna vez, ¿no? Yo Es tampoco, Licen. saldrán de viaje en vacaciones, justamente el mes de agosto que nosotros tenemos, ahí sí podemos salir a conocer pueblitos, bailes, que generalmente es una experiencia inolvidable, ¿no? Y a pesar de los 500 años de sometimiento, todavía siguen vigentes sus costumbres y sobre todo, pues, la representación de sus dioses, ¿no? Por ejemplo, con qué nombre conocen los indígenas al sol? Inti. La luna. Inti Raya, la luna. ¿Ya? ¿Con qué nombre conocen los indígenas a la luna? Altro Rey. Casi, casi, pero no. A ver, ¿con qué nombre la conocen? ¿Sí? Al sol prácticamente lo conocen con el nombre de Inti, ¿no? Inti Raymi significa la fiesta del el sol. La luna es conocida con el nombre de Mamá Quilla, ¿no? Ahora, la madre tierra, ¿con qué nombre es conocida por parte de los indígenas? Pachamama. Pachamama. La Pachamama, muy bien. Entonces, miren, tienen bastantes valores significativos, ¿sí? Para los fenómenos de la naturaleza, siempre directamente mantiene lo que es una amabilidad, siempre directamente están aportando a la sociedad y sobre todo nosotros tenemos que seguir aprendiendo, respetando, ¿sí? Y compartiendo lo que es sus enseñanzas en su momento con nuestros hijos, ¿no? Para que el Ecuador prácticamente sea una sociedad de igualdad de condiciones y que en su momento tal vez, en este caso, se pueda convertir en potencia mundial en algún momento, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, Licen. Sí, Ninguna, ¿no? Licen. Excelente, muy bien. En este momento nos vamos a nuestro portafolio, por favor, ¿sí? Y nos ubicamos, ya, muy bien. Bueno, yo tengo la actividad en la página número 87. ¿Estamos ahí, por favor? Sí, me confirman, por favor. ¿Estamos en la página 87 en nuestro portafolio? En donde habla de un taller, Licen. Sí, Sí, el taller. Lice. La El taller 93 tenemos. en la 93, ya, muy bien. Entonces nos ubicamos en la 93, por favor. Sí, listo, muy bien. Entonces, aquí vamos a completar las siguientes actividades, ¿no? En el taller número 2 nos dice, primera pregunta, él aspira a demostrar y repensar los roles asignados tradicionalmente según el género, ¿no? Es decir, el lugar que se destina a hombres y a mujeres en la sociedad dependiendo exclusivamente de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. ¿Qué movimiento será? ¿Será el movimiento feminista, El indígena, ecologista feminista. o obrero? Feminista, Licen. Feminista, Lice. Excelente, Feminista. muy bien, el Feminista. movimiento feminista. No se olvidará, por favor, lo subrayamos con un color bonito. Segunda pregunta. La primera internacional, de acuerdo con el pensamiento de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, sentó el principio de la unidad como condición previa indispensable para que el proletariado alcance y consolide sus victorias. ¿Se dará en la primera internacional o en la segunda internacional? Hablando En la directamente. primera internacional. La primera internacional. En la primera internacional. Muy bien, no se olvidará, por favor, de subrayar, ¿sí? Con colores bonitos. Bien, tercera pregunta. Establezca dos diferencias del movimiento obrero y dos del movimiento indígena. ¿Sí? Obviamente aquí vamos a escribir dos características importantes del movimiento obrero y dos características importantes del movimiento indígena, ¿no? Muy bien, bajamos a la cuarta pregunta. Pinte los territorios donde existe una gran presencia del movimiento indígena como unidad geográfica. Además, indique los océanos que rodean a América del Sur, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí tenemos la gran cantidad, sí, de territorio que prácticamente estaban los indígenas y aquí un océano.
Bueno, ¿qué océanos nos encontramos aquí? Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Muy bien. Sí, no se olvidará, por favor, de pintar el Océano Pacífico de un color azul o celeste, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a la quinta pregunta. Nos dice, una con líneas según corresponda a los movimientos sociales con su respectiva característica. Movimiento obrero. Dispuestos será? a desarrollar su línea de combate, acción sindical, lucha por la paz y en contra de la guerra. Esa le puse yo. Excelente, muy bien. Vamos directamente al movimiento feminista. Le Con la puse primera, dicen. Aspira a demostrar, es la primera. Es la primera, Ya. dicen. Sí. Esa le- Movimiento feminista, aspira a demostrar y representar, ¿no? Y finalmente el movimiento indígena, movimiento civilizatorio. Civilización. Excelente, muy bien. Pasamos a la sexta pregunta que nos dice, marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? Primera afirmación. Los nuevos movimientos sociales se nutren de la actividad y simpatía de todos los actores de la estructura de la sociedad industrial atrasada. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. 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 Falso, muy bien. 2. La sociedad de consumo desactivó el carácter revolucionario del conflicto entre el capital y trabajo que había acompañado a las anteriores etapas del desarrollo de la sociedad industrial. Verdadero. 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 Excelente, muy bien. Es verdadero. Tercera pregunta. En esta lucha, el feminismo se alía más o menos con otros movimientos subalternos, como el movimiento LGTB en pro de la sexodiversidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Listo, muy bien, es verdadero, ¿no? Y finalmente la última pregunta nos dice, elabore un collage en el que representan los movimientos sociales, movimientos obreros, feministas, indigenistas en el Ecuador, en las líneas de sección inferior, escriba si está de acuerdo o no con la presencia de los mismos y explique el porqué, que vendría a ser en la partecita de abajo, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Seguimos revisando la siguiente semana. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Gracias, Gracias, Lisen. Lisen. Gracias, Lisen. Gracias.